los procesos que traen como resultado la ventilación y la perfusión a nivel del cuerpo, y es precisamente lo relacionado con el transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono. Entonces, recordamos lo que estábamos viendo acerca de las presiones. Entonces el aire pues ingresa directamente a los pulmones y ingresa con una presión parcial alta, ¿cierto? Entonces esa presión alta, aquí tenemos en el alvéolo 104 milímetros de mercurio, y gracias al movimiento cinético y a la difusión y a todas esas características que estábamos viendo, entonces del lado venoso, que es este lado que vamos a estar observando, olviden un minuto lo que están viendo acá, del lado venoso, entonces viene la presión de oxígeno baja, ¿cierto? 40 milímetros de mercurio, y es esa presión baja la que hace que se pueda dar el intercambio en esta pequeña membrana. Entonces, aquí a este nivel, eso es lo que va a permitir que se dé ese intercambio gaseoso, y entonces la presión parcial del oxígeno cambia de 40 milímetros de mercurio a 104 milímetros de mercurio. Y esto pues precisamente porque se ha tomado el oxígeno que ingresó a los alvéolos. ¿Dónde se está dando esto? Pues se está dando justamente a nivel de los capilares pulmonares, de los capilares alveolares, que como veían ustedes en las gráficas, pues aquí observan que es una pequeña, muy pequeña, un pequeño espacio el que va a separar a los alvéolos de los capilares. Y este espacio, pues el espacio intersticial, entonces esto es lo que va a facilitar, pues francamente, que se dé ese intercambio. Entonces, esta gráfica que les estoy poniendo aquí, les está mostrando a ustedes precisamente, aquí tenemos la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, y aquí estamos viendo cómo una vez la sangre, que esta es la sangre venosa, ¿cierto? Entonces viene con 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, tan pronto como está en contacto con el alvéolo, pues su presión alveolar la presión alveolar del oxígeno pasa al capilar sanguíneo, y es por eso que se eleva la presión a nivel del oxígeno. Tenemos entonces una característica importante, y es lo que concierne a quién se encarga de transportar el oxígeno. Entonces veíamos en la clase anterior que hay unas características que son propias a los gases, y esas características van a estar dadas por algunas propiedades individuales, como por ejemplo la afinidad que tenga el oxígeno o el dióxido de carbono como gas para unirse, en este caso a la hemoglobina, que es el transportador, o en este caso para poderse disolver a través del plasma sanguíneo. Entonces, una vez que el oxígeno ingresa a la sangre, aquí tenemos esta gráfica, observan ustedes lo que ocurre, bueno, esto ya sería respiración interna, veamos esta gráfica. Entonces aquí tengo el capilar sanguíneo, ¿cierto? Y en este capilar sanguíneo lo que está pasando es que encontramos los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos van a tener dentro de su estructura una molécula que se llama la hemoglobina. Esta molécula, esta proteína que se llama hemoglobina, tiene 4 cadenas, o 2 cadenas alfas y 2 cadenas beta, que siempre les he mostrado esa estructura como si fuera una especie de, vamos a ver si tengo una gráfica acá, de la hemoglobina. Es una estructura que tiene los espacios o los sitios de unión para el oxígeno. Entonces, cada molécula de hemoglobina puede transportar aproximadamente 4 moléculas de oxígeno. De tal manera que cuando la hemoglobina se une a estas 4 moléculas, pues nosotros decimos que está saturada al 100% cuando la hemoglobina se satura al 100% cuando está unido a 3 moléculas al 75% y así sucesivamente. Pero esta saturación no está correlacionada de esta manera con la saturación que nosotros observamos cuando le ponemos la oximetría al paciente. Es una manera diferente pues para ver que los sitios de unión de la hemoglobina pues se van a encontrar ocupados por el oxígeno. Entonces nos devolvemos a esta gráfica
Y aquí entonces estamos observando que van a haber unos factores de los cuales va a depender precisamente esa presión que se mantenga o que se pueda ser llevada mejor a través del torrente circulatorio. Entonces veíamos que el aparato cardiovascular está íntimamente relacionado con el aparato respiratorio. Si bien el cardiovascular es el que se encarga de estar bombeando la sangre para llevarla a toda la economía, esto no tendría sentido si no fuera porque esa sangre que se está bombeando es sangre que ya está oxigenada, porque el objetivo de estos dos procesos en conjunto va a ser llevar la sangre rica en oxígeno para que la célula pueda suplir todos sus procesos metabólicos a través de los eventos que ustedes muy bien conocen suceden a nivel de la mitocondria. Entonces, a medida que se va avanzando en el árbol circulatorio, pues van a haber unos cambios precisamente en esas presiones o en esa presión de oxígeno en toda la extensión. Es decir, desde que vamos por la arteria aorta hasta que vamos por arterias de menor calibre y finalmente que vamos a llegar a los capilares sistémicos. Entonces aquí ustedes están observando lo que traíamos de la gráfica anterior. Entonces en la sangre en el sistema venoso va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio. Y esa sangre, a medida que va pasando por los capilares pulmonares, entonces se va enriqueciendo con el oxígeno que viene de la atmósfera y por eso observan ustedes que a nivel de los capilares tenemos una saturación del 100% o incluso más. Perdón, no saturación, una presión parcial de 100 miligramos, de 100 milímetros de mercurio o incluso más, precisamente porque veíamos que la presión aquí era de 104 milímetros de mercurio. Entonces tenemos un poquitico más. Pero observan ustedes aquí que hay una discreta caída, ¿cierto? Que la presión parcial cae un poquito y era una de las preguntas que uno de ustedes hacía y yo le respondía que corresponde a algo que se llama uno de los shunt fisiológicos y el shunt significa por definición ese paso de uno a otro lado, de tal manera que nosotros tenemos un shunt fisiológico cuando hablamos precisamente de la oxigenación de la sangre y tendremos otros shunt, como el shunt del espacio muerto fisiológico o el espacio funcional del cual también hablábamos y que seguramente vamos a compartir un poco más adelante. Entonces aquí tenemos que esta sangre venosa, esta sangre arterial, perdón, termina siendo mezclada más o menos en un 3% por la sangre que viene drenando de las arterias bronquiales y también de las de Tevesio que vienen de la circulación coronaria. Entonces, esa es la razón por la que ustedes observan que aquí hay una pequeña caída en esta presión de oxígeno porque aquí la sangre se volvió una sangre discretamente mezclada. Y esta podría ser una de las explicaciones a por qué uno no satura el 100% como les decía en la clase pasada. Entonces, va pasando la sangre del sistema capilar pulmonar, ¿cierto? Y está regresando. Entonces, está regresando al corazón izquierdo y lo está haciendo a través de las venas pulmonares, que son las únicas venas de nuestro cuerpo que transportan sangre oxigenada. Y estas venas pulmonares van a ser 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas provenientes de cada uno de los pulmones, que van a llegar precisamente a la aurícula izquierda, de allí van a pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y finalmente van a ser bombeados a través de toda la circulación corporal, aorta, y a medida que va avanzando la aorta, entonces a las diferentes estructuras y observan ustedes cómo al final, cuando ya estamos llegando a los capilares sistémicos, entonces empieza a caer la presión a 80, a 60 y justamente en este punto donde se va a dar el intercambio entre los capilares sistémicos, lo que llamábamos la circulación interna, ¿cierto? La respiración interna. Entonces van a entregar el oxígeno a los tejidos, es decir, a las células, pues para que cumplan su función metabólica y nuevamente entonces esa sangre arterial pasa a convertirse en sangre venosa con una presión aproximada de 40 milímetros de mercurio para volver a iniciar el proceso que estamos observando aquí. En esta gráfica lo que estamos viendo es la presión con la cual está llegando más o menos la sangre, el oxígeno, ¿cierto? A nivel del final de los capilares arteriales. Entonces observamos que ingresa la sangre
con una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, y aquí observan ustedes los tejidos, es decir, las células. Observan entonces cómo a través de estos capilares se hace la entrega del oxígeno, y ven ustedes a través de la gama de colores cómo va cambiando, cómo se va entregando este oxígeno en estas estructuras, y finalmente sale a través de los capilares venosos con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿quién me cuenta cómo es que finalmente se transporta la sangre, el oxígeno, al torrente circulatorio? Daniela Villacorte. Sí, profe, sí, pero pues por la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué más? eh, a ver, mm, pues se unen 4 oxígenos y viajan por el torrente sanguíneo. Y pues ¿Cómo? de ahí No, ya no. que pues se unen 4 oxígenos y viajan por el torrente sanguíneo, y de ahí pues ya se van a entregar a los tejidos a través de los capilares. ¿Y cuánto del oxígeno se disuelve en la sangre? No, la verdad, eso sí no sé, profe. Profe, por cada gramo de hemoglobina se puede combinar con 1,34 mililitros de oxígeno. Quería, Eso es lo que transporta. sí, Pero Eh, ¿cuánto es lo que noven- puede 95, estar profe. disuelto? No. El 3%. Entonces, ¿dónde quedó lo del coeficiente de solubilidad que estuvimos hablando la vez pasada? ¿Y dónde quedaron las más de 20 veces que es el dióxido de carbono más soluble que el oxígeno? Si va a ser el 95%. En ese sentido, entonces, el que tendría la capacidad de disolución es el oxígeno y no el dióxido de carbono. Bueno, tienen que estudiar. Profe, solamente una mínima parte del oxígeno viaja sin transportador, digamos, sin hemoglobina, o sea, digamos, disuelto en la sangre. 0,03%. Esa es la cantidad. Bueno, entonces una vez que el oxígeno, aquí en la gráfica que están viendo, llega a través de estos capilares periféricos a los tejidos, entonces esa presión de oxígeno que están viendo va de 95 milímetros de mercurio. Ya se ha creado ese gradiente o esa diferencia con respecto a la presión de oxígeno intracelular. Pues precisamente eso es lo que se necesita. Lo uno, pues porque ya utilizó el oxígeno en sus procesos metabólicos, y eso es lo que va a facilitar pues nuevamente ese intercambio. Y hay otra característica importante a tener en cuenta, si ustedes analicen la gráfica, y es que las distancias que estamos viendo entre estas dos células y los capilares sanguíneos, recordando la gráfica que veíamos hace un momento entre la pared del alvéolo y el capilar sanguíneo, pues aquí se nota que es un poquito más, ¿cierto? Entonces hay una diferencia, o hay una distancia mejor, importante entre los capilares y las células, y eso es lo que puede hacer que exista una diferencia de esa presión parcial de oxígeno intracelular, que varíe de unos 5 milímetros de mercurio a unos 40 milímetros de mercurio cuando se han hecho esas mediciones en animales, y eso puede generar incluso esa diferencia de hasta 23 milímetros de mercurio, y por eso es que estamos viendo en la gráfica esos 23 milímetros de mercurio. Entonces, de manera normal, solamente se van a necesitar de 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para que se den pues todos esos procesos químicos que van a usar
que se van a dar en la mitocondria y que la célula necesita para funcionar. Entonces, una presión tan bajita intracelular como esos 23 milímetros de mercurio, pues va a ser más que suficiente y va a garantizar que el proceso metabólico que se requiere en el tejido, pues se dé sin ningún inconveniente. Y de la misma manera como estamos viendo esto, entonces el dióxido de carbono va a pasar como producto metabólico, como producto de desecho, desde las células de los tejidos periféricos a los capilares, y de los capilares entonces veíamos en una de las gráficas que les mostraba en la clase anterior que encontrábamos que la presión en el alvéolo era de 40 milímetros de mercurio, mientras que en el capilar venoso era de 46 milímetros de mercurio. Entonces, esta diferencia que siempre existe es lo que también facilita el proceso de difusión, y es por esa razón que entonces el dióxido de carbono también podía salir de los alvéolos, de los capilares hacia los alvéolos, y de allí pues finalmente hacia el exterior. Entonces, de manera importante, que eso creo que ustedes ya lo vieron en bioquímica, cuando las células están usando el oxígeno para sus procesos metabólicos, prácticamente todo ese oxígeno va a terminar convirtiéndose en dióxido de carbono, y esta transformación es lo que hace que se incremente la presión parcial del dióxido de carbono intracelular, y ese incremento respecto a la presión que se encuentra dentro del capilar es la que va a hacer que pase el dióxido de carbono desde las células hacia los capilares y finalmente siga su recorrido hasta los pulmones. Pero aquí hay un punto que es muy importante, y es tener en cuenta que el dióxido de carbono, a diferencia de lo que estamos viendo en el oxígeno y basados en su coeficiente de solubilidad, según lo que nos decía la ley de Henry, el dióxido de carbono puede ser transportado puede ser transportado en el cuerpo de tres maneras diferentes. La primera de ellas es precisamente disuelto a nivel de la sangre por su propio coeficiente de solubilidad. Segundo, hay una pequeña porción que va a estar transportado incluso por la misma hemoglobina. Y otro transporte muy importante es el que se va a dar a través, o la forma como lo vamos a encontrar, es a través de las reacciones bioquímicas que se van a generar en la formación del bicarbonato. Entonces tenemos el dióxido de carbono que se va a unir con las moléculas de agua en una reacción reversible que va a ser catalizada por la anhidrasa carbónica, como ustedes recordarán, que es una enzima que vamos a encontrar a nivel de los glóbulos rojos, y es la que en una reacción reversible pues va a permitir la formación del bicarbonato o la formación de agua, bicarbonato más un hidrógeno, y este hidrógeno va para el potencial de hidrogeniones, o dióxido de carbono y agua como producto metabólico. Entonces, esta es la manera como ese transporte del dióxido de carbono entonces va a darse exactamente en la dirección opuesta a cómo se estaba dando la difusión del oxígeno. Y esa diferencia es importante que la tengan en cuenta hoy y siempre, y es, basados en la ley de Henry y en el coeficiente de solubilidad, el dióxido de carbono puede difundirse 20 veces, y lo dividimos, ¿cierto? Cogimos calculadora, hicimos el ejercicio y nos dimos cuenta que efectivamente era 20 veces según ese coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono frente al oxígeno. Entonces, esas diferencias de presión que estamos viendo acá, que son necesarias para provocar la difusión del dióxido de carbono, son claramente mucho menores que las diferencias de presión que van a ser necesarias para provocar la difusión del oxígeno, según como lo estamos viendo. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, aquí 46 milímetros que se van a formar. Tenemos entonces esta gráfica, que es una gráfica similar a la primera que estábamos viendo, y estamos observando entonces lo mismo, pero relacionado con el dióxido de carbono. Entonces aquí tengo lo que les estaba diciendo, esta gráfica nos muestra 45, la que les mostré en la clase pasada nos mostraba 46 milímetros de mercurio, y entonces observan ustedes acá en este capilar venoso, este es el capilar venoso, tenemos que la presión del dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio, mientras que la presión que tenemos a nivel del alvéolo del aire recién inspirado es de 40 milímetros de mercurio. Entonces observan ustedes en la dirección de las flechas cómo se va a dar el proceso de difusión, y eso es lo que va a hacer que una
pequeña presión, diferencia de presión que tenemos acá, sea suficiente precisamente para que el dióxido de carbono salga mediante el proceso de la exhalación. Y cuando observamos entonces esta gráfica, estamos correlacionando la presión parcial del dióxido de carbono a nivel alveolar junto con la presión parcial a nivel de la sangre. Entonces tenemos el final arterial, ¿cierto? Y aquí observamos que la presión en ese punto es de 45 milímetros de mercurio, es decir, ya pasó por el tejido y ya estamos justo acá llegando al capilar pulmonar y observamos cómo a medida que se va acercando precisamente o está en contacto con el alvéolo, entonces va a generarse esta caída importante a 40 milímetros de mercurio, que es lo mismo que estamos viendo acá, con relación al intercambio o a la difusión del gas. Hay unos factores que son importantes y que van a garantizar que el oxígeno se une a la hemoglobina, pero también que de la misma manera como el oxígeno se está uniendo a la hemoglobina, pues que lo pueda soltar donde se necesite. Porque nada hacemos con que la hemoglobina sí una al oxígeno directamente en el alvéolo, en el capilar alveolar, pero cuando se necesita entregar al tejido, pues sencillamente no lo hace, se pega firmemente y es como si pasara derecho. Entonces, las células solamente ven pasar el oxígeno y no se benefician. Y esos son estados clínicos bastante interesantes que llevan a un estado de hipoxemia. Entonces, el oxígeno sí está entrando al cuerpo, sí se está transportando, pero por alguna razón no es entregado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá son dos curvas. La curva más importante se llama la curva de disociación del oxígeno, del oxígeno y la hemoglobina. ¿Cuáles son los tres factores principales que van a influir en este transporte adecuado del oxígeno? Para que participen un poquito y no me canse yo de hablar sola. Podría ser el aumento de hidrogeniones. Entonces, ¿eso cómo se el llama? aumento ¿Cómo, disculpa, profe? ¿Cómo se llama ese aumento de hidrogeniones? ¿Cómo se llama ese sistema de regulación? Ay, no recuerdo. pH, profe. Ácido básico. Elemento del pH. pH, ¿listo? Entonces, ese es el potencial de hidrogeniones. Cuando hablemos de gases, pues les voy a profundizar eso. Sí, ese es uno de los factores más importantes. Entonces, nosotros tenemos en esta escala, me voy para abajo, que por aquí creo que sí. Aquí tenemos esta escala, ¿sí? Entonces, esta escala, esto fue el doctor, se me escapa el apellido en este momento, Sorensen, quien decidió realizar esta escala. Es una escala logarítmica de base 10 invertido de la cantidad de hidrogeniones que se producen en el cuerpo. Este concepto ha evolucionado muchísimo durante los años. Entonces, nosotros somos 60% agua. Cuando se separa la molécula del agua, me queda el oxígeno y me queda el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el oxígeno ya sabemos dónde lo vamos a utilizar, pero el hidrógeno, digamos que queda como que ahí. Entonces, todo ese hidrógeno hace parte de eso que llamamos el potencial de hidrogeniones. Y hay un nivel exacto donde nuestras células y todos nuestros procesos corporales se dan de una manera adecuada, es decir, así como lo que estamos viendo, es decir, pura fisiología, ¿sí? El principio en el cual hay la homeostasis, los procesos son regulados, son efectivos, las células se nutren, el oxígeno se utiliza y los elementos de desecho son eliminados a través del sudor, la respiración, la orina, la defecación, etcétera, etcétera. Es decir, un estado de homeostasis. Y ese estado está representado a este nivel por esta escala logarítmica que va en un estado ácido-base, como lo dijo el compañero, un equilibrio ácido-base que oscila entre 7.35 y 7.45. Este número que refleja esa cantidad de hidrogeniones, el logaritmo de esos hidrogeniones en base 10. Eso es un normograma, eso es un concepto un poquito más complejo, pero es fácil de entender. Entonces, Profe, nuestro cuerpo, señor. con esto va relacionado a la ley de Born, ¿verdad? O sea,
que De a Bohr, menor, sí, sí, pero ya vamos sí, con con los el pH. hidrogeniones. Estamos solo con Ah, el pH por ahora. Entonces, se me fue la paloma. Ah. Bueno, entonces en este rango de 7.35 a 7.45 se considera que todo en el cuerpo funciona de manera normal, o sea, perfecta. Es una fábrica que funciona perfecta, su producción es perfecta y sus resultados son perfectos. Pero ¿qué pasa cuando este estado se altera? Y ojo, hay que tener algo claro. Este rango, además de que es un rango ideal, y debería ser un rango preciso, puede sufrir variaciones dentro de lo fisiológico. Es decir, puede sufrir variaciones si yo hago un ayuno extremo. Puede sufrir variaciones si yo hago ejercicio intenso. Puede sufrir variaciones si yo tengo una dieta alcalina o sufrir variaciones si tengo una dieta ácida. ¿Me hago entender? Digamos que esto es en un individuo con unas características que se asumen como normales, sin excesos. Y esto es dinámico. Yo pude haber amanecido hoy con un pH de 7.35 y ahorita al mediodía, si me hicieran unos gases, probablemente lo tengo en 7.38. Y eso no está mal, sigue estando dentro del rango, pero es una clara muestra de esos cambios metabólicos que se están generando en el cuerpo. El punto al que quiero llegar es que cuando se producen muchos hidrógenos, entonces esos hidrógenos como resultado de esas reacciones metabólicas, hay un grupo de sustancias en nuestro cuerpo que se llaman los buffer o los tampones naturales. Uno de esos buffer o tampón natural es la hemoglobina. Otro buffer o tampón natural es el bicarbonato. Y otros buffer o tampones naturales son las proteínas. Es decir, que cada una de estas moléculas de estas estructuras químicas van a captar o van a agarrar el hidrógeno para poder ajustar este potencial de hidrogeniones. Cuando este mecanismo de ajuste a través de estas otras estructuras se supera, entonces es cuando esos hidrógenos quedan por ahí sueltos y se van a hacer parte de este potencial de hidrogeniones, modificando esta escala en este sentido hacia la izquierda de sus pantallas, llevando al paciente a un estado de acidosis o acidemia. Acidosis, que sería de 7.35 hasta 7.3 más o menos, y acidemia, ese sufijo denota de que ya hay un compromiso en todo el cuerpo. Y estos dos Profe, eventos, y lo mismo, señor. una pregunta. Entonces, digamos, las personas que fuman y tienen un nivel alto de dióxido de carbono, puede generar esta acidemia al generar muchos niveles de ácido carbónico en sangre. Se supone que ellos, pues si es un proceso crónico, sí van a tener una alteración en el potencial de hidrogeniones y en ellos sus procesos metabólicos sí pueden verse afectados. Eso pueda que no sufra una consecuencia inmediata, o sea, me fumé un cigarrillo y ya, pues yo personalmente alguna vez intenté fumar cigarrillo y el mareo no me dejó y las ganas de vomitar no me dejaron. Entonces nunca en la vida volví a coger un cigarrillo. Entonces, eso solamente para mostrarles, mire cómo altera mi metabolismo, mi homeostasis, solamente por haber introducido a mi cuerpo una sustancia extraña. Entonces, estas personas terminan haciendo un proceso adaptativo, pero adaptativo crónico lesivo, porque es que el cigarrillo es malo para la salud y no es solamente porque sea un eslogan, sino porque claramente con el tiempo termina alterando estos procesos y esos pacientes pues pueden tener, si los pudiéramos estudiar en detenimiento, pues podríamos encontrar algunas alteraciones, aunque fueran sutiles, pero que estarían presentes, quizás en lo cognitivo, quizás en lo metabólico, quizás en lo nutricional, ¿me hago entender? Entonces podrían ser sutiles. Pero quizás estos cambios más drásticos los tenemos como por ejemplo en las enfermedades que estamos ahorita atendiendo, que son las enfermedades respiratorias. Entonces, hay un componente, el primer apellido para esto, el nombre sería entonces un desequilibrio, ¿cierto? Sería una acidosis, pero yo tengo que ponerle un apellido y el apellido va a ser respiratorio o va a ser metabólico dependiendo del nivel en que esto se encuentre
Y hay que sumarle otras cosas. Esto es un tema mucho más complejo, solamente quería mostrarles esto para llegar a la curva de disociación. Y en el otro sentido, pues entonces cuando se va de 7,45 para arriba, quiere decir que son más las bases, no los ácidos, más las bases las que están presentes, y eso es lo que me va a llevar a un estado de alcalosis. De tal manera que para el tema que nos interesa, la hemoglobina se une al oxígeno, debiendo estar a un pH más o menos en este rango de normalidad que le permita, cuando llega al tejido, entregar el oxígeno sin ningún problema. Eso es lo que el compañero me está preguntando acerca del efecto Bohr. Entonces, cuando hay una alteración en el potencial de hidrogeniones, sea un estado ácido o sea un estado básico, la hemoglobina no va a entregar el oxígeno en su paso por los tejidos, sino lo que va a suceder es o lo entrega antes de haber llegado al tejido, se desprendió del oxígeno antes de llegar al tejido y finalmente, ¿qué tengo? Una hipoxia, ¿cierto? Porque la célula no recibió el oxígeno. O pasa por enfrente de la célula con el oxígeno de la mano y lo deja más adelante. ¿Y qué tengo? Una hipoxia. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llegó a donde tenía que llegar. Listo. Ese es el primer factor. ¿Cuál es el segundo factor? El aumento del dióxido de carbono. Sí. ¿Por qué el dióxido de carbono? ¿Qué pasa si tengo mucho CO2? Creo que se libera más oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. Eso es relacionado con el efecto Bohr que comentaba el compañero. Pero Oxígeno a pues los tejidos, ¿cómo así? Ustedes se supone que leyeron. Que se aumentaría el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Aumentaría la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y qué La pasa? célula libera CO2 y esta forma lo que vendría a ser el ácido carbónico alterando el pH. Exactamente, ese es el punto al que queremos llegar. Entonces, estos no pueden ser vistos como eventos totalmente independientes. Si les acabo de decir que el hidrógeno, el tampón, la hemoglobina, el bicarbonato, entonces si el dióxido de carbono se une con el agua, me va a formar bicarbonato y me suelta un hidrógeno. Entonces, si tengo mucho dióxido de carbono, ¿qué se va a formar? Pues mucho bicarbonato, pero se va a formar también mucho, se va a soltar mucho hidrógeno. ¿Y ese hidrógeno para dónde va? ¿Ese hidrógeno para dónde va? hacia la hemoglobina, profe. ¿Ese hidrógeno hacia dónde va? Diría mi madre, ¿qué hice yo para merecer esto? Mi mamá fue profesora como 40 años, ¿sabían? ¿No les había contado esa historia? Al pH. ¿Ese hidrógeno para dónde se va? Al pH. Recuerden que los mecanismos se saturan. Entonces, si hay una producción exagerada, pues entonces se va para el pH. ¿Y qué va a hacer con el pH? Lo va a poner más ácido, es decir, me lo va a poner en este lado. Vamos a traerme esta gráfica para acá, copiar, y me la voy a traer acá para que puedan entenderme. Y pegamos la gráfica por acá. Miren. Entonces, si tengo mucho, esta caída del pH significa que se va para este lado, caída de 7,35 a 7,2, a 7,1, a 6,9, un valor que es incompatible con la vida. Entonces, esto me está generando una desviación de la curva ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la ¿cierto? derecha. Una desviación de la curva a la derecha. Entonces, miren que la caída sola del pH no es porque, ¡ay!, se cayó el pH. Se produjo mucho hidrógeno. Esto trae un componente de fondo muy importante. ¿Qué es lo que hizo que se produjera más hidrógeno? No es precisamente la dieta. Ese fue un ejemplo sencillo que les puse pues para mostrarles un cambio que puede pasar en la cotidianidad.
de la mañana a la tarde. Pero ¿qué puede ocurrir esto? Un estado de sepsis, un estado infeccioso, un SDRA, como lo que están viviendo ahora los pacientes con COVID. Entonces, hay un estado en el cual el oxígeno no está llegando al alvéolo, pero no es capaz de pasar a la sangre. ¿Por qué? Porque ese espacio es como un bloque de concreto. No todos los alvéolos, porque si fueran todos, pues el paciente se moriría de una, ¿cierto? Y ustedes vieron por ahí en la televisión y en los videos, en las redes, muchos pacientes que aparecían muertos, iban caminando y se morían. Pues seguramente fue porque se comprometió todo o terminaron haciendo eventos vasculares que también están asociados con eso. Entonces, este es uno de los factores. Y el CO2, como lo decía el compañero, pues tiene que estar relacionado con esto. Si ustedes miran acá, los tres factores son el pH, el 2,3 difosfoglicerato y la temperatura. ¿Por qué? Hemos mencionado bastante la temperatura. Si la temperatura se eleva, pues entonces, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Va a ser entregado antes de tiempo, cinética. Si la temperatura cae, pues entonces el oxígeno no va a ser entregado, se queda fijado a la hemoglobina, pero finalmente quien va a sufrir es ¿quién? La célula. ¿Listo? Entonces, el efecto POR hace relación a esto, a que una elevación en la producción de dióxido de carbono. ¿Y dónde se puede generar esa producción de dióxido de carbono? Por un metabolismo aumentado, ¿cierto? O sencillamente porque ese metabolismo, estos productos de desecho no están siendo transportados, se están quedando dentro de la célula. Y al combinarse con el agua, que el agua sí la tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues entonces se va a producir bicarbonato por un lado e hidrógeno que me va a alterar el potencial de hidrogeniones. El otro factor es esta sustancia que se denomina el 2,3 difosfoglicerato que se encuentra en los glóbulos rojos y cuando ella está aumentada, pues fija más el oxígeno, esto está entre el glóbulo rojo a la hemoglobina y por lo tanto no lo suelta. Y el aumento de la temperatura. Y el efecto contrario, es decir, las flechitas en el sentido contrario que van a desviar la curva de disociación hacia la izquierda son lo que se denominan el efecto Haldane. Entonces el oxígeno va a ser desplazado por una mayor concentración de dióxido de carbono y obviamente aquí vamos a tener entonces un aumento del potencial de hidrogeniones como lo estamos viendo acá por encima de 7.45. Entonces, estas grafiquitas, pues básicamente es lo que nos estaban mostrando, pero creo que la que les acabo de mostrar es mucho más bonita y es mucho más entendible para ustedes. Aquí tenemos entonces otra vez la saturación de la hemoglobina, entonces tengo una saturación al 100%, si ven la línea seguida es esta, entonces tengo una saturación al 100%, en términos generales pues diríamos que las cuatro puntos de unión de la hemoglobina se encuentran saturados al 100% por el oxígeno y vemos acá que nos ponen un pH de 7.4, ¿cierto? Porque es el pH que va a estar en la mitad de todo esto, dentro de un equilibrio. 7.4, entonces la desviación hacia la derecha, el incremento de los iones hidrógeno, eso observan ustedes que el pH cayó a 7.2, como lo estábamos viendo en nuestra gráfica. El incremento del dióxido de carbono, esto está íntimamente relacionado, el incremento de la temperatura y el incremento del 2,3 difosfoglicerato. Y en el sentido, este sería el efecto Bohr, y en sentido contrario, cuando el pH se va a 7.6 y hay disminución de la temperatura y del difosfoglicerato, entonces tendríamos el efecto Haldane. Esto era lo que les estaba mostrando. Entonces aquí tenemos la célula produce dióxido de carbono. Esto lo saben ustedes muy bien por bioquímica. Entonces la célula produce dióxido de carbono y ese dióxido de carbono pasa. Miren ustedes la distancia de la cual estábamos hablando hace un momento y que nos daba la explicación a esas diferencias de presión. Entonces parte del dióxido de carbono aquí ustedes están viendo que se está difundiendo en el plasma, ¿cierto? Una de las maneras como lo hace. Entonces él va a transportarse y aquí vemos cómo el dióxido de carbono es transportado. Puramente como dióxido de carbono disuelto va a estar un 7%. Unido a la hemoglobina vamos a tener un 23%. Y la mayor cantidad de dióxido de carbono va a ser transportado en forma de bicarbonato. Entonces ingresa el dióxido de carbono al glóbulo rojo, se combina con la hemoglobina y va a formar vamos a tener aquí la forma combinada.
Y el dióxido y otra parte de ese dióxido de carbono se va a combinar con el agua, tenemos ese 70%, por acción de la anhidrasa carbónica se va a formar bicarbonato, ácido carbónico, y luego se va a formar bicarbonato y se va a formar hidrógeno que se va a unir nuevamente a la hemoglobina. Y aquí vamos a tener la acción de la molécula de agua y la molécula de cloro como características importantes. Entonces, cuando hasta aquí estábamos hablando de la oxigenación, entonces es ese proceso a través del cual el oxígeno ingresa y va a ser entregado finalmente a las células. Eso va a depender claramente de un concepto y es el flujo sanguíneo. Entonces hay una relación importante que es la relación BQ, que es ventilación-perfusión, y para garantizar que ese proceso se dé de manera adecuada se necesita que en el cuerpo exista, vamos a buscar acá las zonas de West, exista imágenes, esta me gusta. Se necesita que en el cuerpo estén estas zonas que permiten que se dé ese intercambio gaseoso de manera eficiente gracias a la presencia del flujo sanguíneo. Entonces, aquí echamos mano o echamos cuenta de una cosa muy importante y es precisamente la gravedad y el flujo sanguíneo. Entonces, el doctor West, que se me escapa su nombre, siempre las he conocido como las zonas de West, pudo identificar que en el pulmón habían 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Cada una de esas zonas tiene un comportamiento diferente cuando se habla del flujo sanguíneo y la presión dentro del alvéolo pulmonar. Ya vamos a hablar de ese concepto. Me devuelvo acá para entender la ventilación, pero es que la ventilación no puede entenderse sin este concepto. Entonces, la ventilación va a ser la capacidad que tenga el sistema respiratorio para sacar, para transportar el dióxido de carbono desde donde se produjo, que fue en la célula, hasta la atmósfera. Entonces, aquí en esta gráfica, yo les tengo a ustedes, ay, tengo un video chévere. Les tengo aquí tenemos la mitocondria, ¿cierto? Muy amiga de ustedes saben perfectamente esto, que es el ciclo de Krebs. Entonces tenemos la acetilcoenzima A, miren que por acción de la coenzima A, entonces nada más el cambio a través de la glicólisis que utiliza la vía del piruvato va a generar 2 dióxidos de carbono. Aquí ya tengo 2 dióxidos de carbono. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y aquí tengo 4 dióxidos de carbono más. ¿Sí ven? Esto que se llama, en español es, bueno, la energización de los electrones. Aquí están, entonces la cadena de los electrones, entonces el transporte. Pero miren, aquí nada más ya tengo 6 moléculas de dióxido de carbono, entonces la cantidad que se produce es muchísima. Y entonces para que se pueda dar ese proceso de ventilación, pues se necesita nuevamente de la interacción del sistema cardiovascular, respiratorio y por supuesto pues comandado a través del sistema nervioso central. Entonces tenemos que es un proceso que de la misma manera como se estaba dando el paso del oxígeno que va a requerir la presencia del gradiente de concentración. Y aquí ustedes están viendo una diapositiva animada donde ustedes ven cómo se va a producir ese dióxido de carbono a nivel intracelular. Aquí lo que estamos viendo pues es a nivel del intestino. Vamos a olvidar esto aquí un poquito, esta entrada de nutrientes, y nos vamos aquí a esta gráfica y ven ustedes cómo el oxígeno ingresa al alvéolo y de allí va a pasar al torrente circulatorio y observan ustedes el paso que se va a estar dando aquí a nivel de los tejidos. Me voy de acá y vamos a ver qué esto que está acá, que me parece que es interesante. El funcionamiento del sistema respiratorio. Ya voy. ¿Dónde está? Ahí están viendo el video. Sí, perfecto. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos
y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales.
Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Bueno, este es un video sencillito, pero bonito. Y hay otro video que está aquí. Vamos a ver. Bueno, este había puesto yo que tenía que ponerlo a los 29 segundos. Ay, ¿será este? Sí, yo no creo que sea este. Dije yo 29 segundos. Vamos a ver. 12, 16, 18. Respiramos. Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular, que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Bueno, uno no consigue muchos videos así bonitos, pues que pueda uno aprovechar dada esta virtualidad para que puedan entender algunos conceptos. Bueno, entonces, ya con estos videitos, pues queda claro, me pareció muy bonito para que pudieran ver cómo se insuflan los alvéolos y cómo circula la sangre y esas cositas, pues que a uno le toca realmente que imaginarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces la producción de dióxido de carbono como estábamos viendo. Y es importante tener en cuenta que tanto aminoácidos, ácidos grasos como la glucosa van a ser todos ellos metabolizados hacia acetilcoenzima A. Por eso les decía que la dieta también influye para que puedan ingresar al ciclo del ácido cítrico y producir ATP. En cada vuelta, como ustedes saben, se van a producir 12 moléculas de ATP, 2 de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua en el Profe, ciclo del ácido cítrico. qué pena, no estamos viendo las diapositivas. Ay, perdón. Muestra a ver, se quedaron entonces fue por acá. Déjame compartir. Nos vamos por acá y presentar ahora una ventana. ¿Ya están viendo? No, todavía no, profe. No, profe. Esta ventana, compartir. Ahora sí. ¿Sí? Ya, ahora sí, profe. Entonces, por eso les decía que lo de la dieta era supremamente importante. Entonces, el ciclo del ácido cítrico entonces va a representar una vía metabólica final común para esos compuestos de la dieta y es la explicación de por qué parte de lo que nosotros consumimos pues va a tener una representación en cuanto a la producción de dióxido de carbono se refiere, como se los había mencionado previamente. Sobre todo, pues los principales componentes que van a ser las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, y pues que eso va a llevar inexorablemente a la producción del dióxido de carbono.
La producción normal de dióxido de carbono estimada cuando una persona se encuentra en reposo va a ser alrededor de 200 mililitros por minuto. Y el consumo de oxígeno que se va a generar también cuando una persona está en reposo va a ser de 250 mililitros por minuto. Entonces, cuando se hace una relación, la división entre esos 200 mililitros por minuto de producción de dióxido de carbono y en los 250 de consumo del oxígeno por mililitro, vamos a tener entonces que eso nos va a dar una relación de 0.8, que es lo que se denomina el coeficiente respiratorio. Y ese coeficiente respiratorio, pues claramente va a cambiar si depende precisamente de la producción del dióxido de carbono, y esa producción de dióxido de carbono va a depender también de la cantidad de agua que tenga en el organismo, de la dieta como factores preponderantes, pues entonces eso va a cambiar claramente las condiciones metabólicas. Cuando la dieta es una dieta alta en carbohidratos, entonces este cociente respiratorio se eleva a 1, y cuando el consumo es más que todo de grasas, entonces desciende a 0.5. Entonces, la difusión del dióxido de carbono a la sangre se va a dar precisamente a través, y teniendo en cuenta esas dos leyes que estábamos viendo, que era la ley de Dalton, entonces la cantidad de dióxido de carbono que vamos a tener. Y esto lo que me interesa de acá es para poder hablar de la presión parcial, ¿cierto? Entonces, cada uno de los gases en una mezcla total va a tener una propia presión, y eso es lo que se denomina la presión parcial, la presión que cada uno de esos gases va a ejercer en una mezcla total de gases. Y la ley de Henry, pues nos interesa tenerla en cuenta, siempre presente, porque va a ser la ley que nos va a hablar acerca de la solubilidad que tienen los gases en un medio líquido. Entonces, a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido va a ser directamente proporcional a la presión parcial que está ejerciendo ese gas sobre el líquido. Para recordar que el dióxido de carbono va a difundir 20 veces más con relación al oxígeno, las diferencias de presión necesarias para provocar la difusión del dióxido de carbono son mucho menores que esas diferencias de presión necesarias para provocar la difusión del oxígeno, precisamente por las tres formas como el dióxido de carbono se puede transportar a nivel de la sangre. Y aquí observamos que esta pequeña diferencia, este es el intersticio celular y esta es la presión que voy a tener dentro de la célula, y que hay una pequeña presión de tan solo 1 milímetro de mercurio, pero que va a ser suficiente pues para que se dé esa difusión del dióxido de carbono en un sentido a nivel tisular. Recordando entonces la gráfica que les estaba mostrando, aún en condiciones anormales suele ser transportado por la sangre en mayores cantidades que el oxígeno, y veíamos que eso va a ser más o menos el 7% disuelto en el plasma, y cada 100 mililitros, si lo que estábamos viendo que por cada, de acuerdo a la concentración de la hemoglobina, iba a ser transportado 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de sangre, teniendo en cuenta que una persona tuviera los 15 gramos, pues cada 100 mililitros de sangre van a transportar aproximadamente 4 mililitros de dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. Entonces tenemos que de esa forma como va a estar disuelta de este 7%, 2.4 en este extremo vamos a tener disueltos 2.4 mililitros, mientras que en el extremo venoso asciende a, se suman 0.3 mililitros por cada 100 mililitros disueltos en sangre. Entonces observamos cómo asciende la presencia del dióxido de carbono desde el extremo arterial al extremo venoso, y esto pues va a ser transportado finalmente 0.3 mililitros en cada 100 mililitros de sangre, que es lo que nos va a representar ese 7% del cual estábamos hablando. El segundo mecanismo de transporte es a través de su unión con la hemoglobina. Entonces se va a formar un compuesto que se denomina la carbaminohemoglobina. Este compuesto tiene un enlace débil, lo que va a facilitar que el dióxido de carbono se libere fácilmente al llegar al alvéolo a través de su gradiente de presión. Fíjense que aquí para el dióxido de carbono no estamos hablando precisamente de un efecto Bohr, ¿cierto? Un efecto Haldane como tal, porque él justo en este punto puede, gracias a este enlace débil, pasar al alvéolo solamente por el gradiente de presión. Y esto nos va a representar más o menos 1.2 mililitros por cada 100 mililitros de sangre.
Y el tercer mecanismo que estábamos mencionando va a ser transportado en forma del bicarbonato, que es la mayor proporción de dióxido de carbono que se va a transportar. Entonces aquí tenemos una gráfica de un glóbulo rojo, observan ustedes acá, entonces la hemoglobina con el dióxido de carbono, y tenemos acá el HCO3, el bicarbonato más un hidrógeno. Por acción de la anhidrasa carbónica se va a desprender finalmente agua y dióxido de carbono que va a salir. Aquí tengo entonces un capilar pulmonar, que es lo que me está mostrando, ¿cierto? Tengo acá una formación de dióxido de carbono a través de esta reacción bioquímica, y tengo que se suma de esa carbaminohemoglobina, se me está sumando dióxido de carbono a esta reacción, y también va a salir hacia el alvéolo pulmonar para finalmente ser exhalado. Y aquí observamos pues cuando ingresa. Esto pues es un mecanismo poco difusible. Y el efecto Haldane, que era el que estábamos viendo, entonces el hecho de que se una el oxígeno con la hemoglobina va a convertir a la hemoglobina en una estructura mucho más ácida, y al ser una estructura más ácida pues va a perder esa afinidad que tiene por el dióxido de carbono. Por eso es que no hay, digamos que su nivel de competencia va a estar mediado precisamente por esta característica, porque si no, entonces podríamos decir que a la hemoglobina le daría igual transportar el oxígeno que el dióxido de carbono. Pero resulta que cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, se convierte en una molécula más ácida, y es lo que hace que la hemoglobina pierda esa afinidad para formar carbaminohemoglobina con el dióxido de carbono. Y adicionalmente, esa acidez que se está generando al unir, fíjense que nada más en este proceso fisiológico, ese estado de acidez que me trae como consecuencia la liberación de más hidrógeno, que ¿para dónde se va? Para el potencial de hidrogeniones. Entonces, este hidrógeno se va a unir al bicarbonato, ácido carbónico, y eso me va a dar origen entonces a agua más dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono también tiene que ser eliminado a través de los pulmones. Estos son los cambios que estábamos viendo, los cambios en la acidez sanguínea durante el transporte del dióxido de carbono. Entonces, lo que les mencionaba acerca de los buffers, esos tampones naturales que van a funcionar como amortiguadores, que van a precisamente a impedir esa excesiva elevación de los hidrógenos. Por eso se mantiene en este rango, porque van a ser muchos mecanismos fisiológicos los que van a ocasionar que se produzca de manera adicional hidrógeno, y tienen que ser compensados para tratar de mantener en este rango fisiológico nuestro cuerpo. Entonces, el glóbulo rojo combinado con la hemoglobina, con el dióxido de carbono, perdón, eso me puede incluso llevar a un pH 7.37. Y la difusión del dióxido de carbono entre la sangre y el alvéolo, entonces, gracias a la presencia del gasto cardíaco, que va a ser constante, pero este gasto cardíaco se va a incrementar, o sea, tiene unas variaciones y están relacionadas, como lo veíamos con el doctor Adrián, que van a aumentar de manera proporcional o se van a modificar según la ventilación pulmonar. Entonces, la PA es la presión alveolar, esta presión que tengo dentro del alvéolo del oxígeno. Cuando hablo de la presión parcial, solamente es la P, o cuando hablo de la presión arterial, es la P mayúscula y la A minúscula. Entonces, la presión alveolar de oxígeno disminuirá, es decir, va a salir más aire hacia la atmósfera, y esto va a aumentar el gradiente de difusión, lo que permite que pase más dióxido de carbono de la sangre al alvéolo, y eso es lo que va a hacer que disminuya la presión arterial de dióxido de carbono. Aquí lo que estábamos viendo en las otras gráficas de los capilares, la presión venosa, ¿cierto? Tenía una presión venosa de ingreso, o sea, aquí cuando estoy llegando, 45 milímetros de mercurio, la del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, hay gradientes de presión, 40 para el CO2, 104 para el dióxido, para el oxígeno, y hace que ingresen entonces por estas diferencias al capilar de la sangre arterial, y estas van a ser las presiones resultantes que vamos a encontrar. La difusión del dióxido de carbono entre la sangre y el alvéolo, entonces a través de la medición del gasto cardíaco, pues se nos permite realizar la medición del dióxido de carbono. Y la expulsión del dióxido de carbono a la atmósfera, entonces se va a dar como parte del reflejo de tejidos metabólicamente activos, de un sistema cardiovascular competente, y también va a depender de un sistema respiratorio que lo recoge de la sangre y lo va a llevar a la atmósfera. Bueno, con eso entonces terminamos el transporte de los gases arteriales. ¿Dudas, preguntas? Voy a comentarles una cosita acá, que para eso puse esta gráfica de las zonas de West. Entonces, el doctor West
en su momento pudo analizar de que en el alvéolo se van a encontrar, o sea, teniendo en cuenta la gravedad, hay unas zonas que van a recibir mayor cantidad de sangre, ¿cierto? Entonces van a ser las zonas por gravedad, las zonas inferiores del pulmón. Vamos a olvidarnos un momentico de que un pulmón tiene 3 lóbulos y el otro tiene 2. Vamos a dividir ambos pulmones en 3 zonas. Una zona superior, que sería la zona 1 o la zona del ápex, una zona media, que se llamaría pues la zona media. Vamos a ver si estoy tratando de encontrar una gráfica que sea como más bonita y que me permita mostrarles lo que necesito. Creería yo que esta está mejor. Sí, esta. Entonces, una zona media y vamos a tener una zona inferior o una zona basal, ¿cierto? Que sería esta. Entonces, a esas zonas se denominaron la zona 1 de West, la zona 2 de West y la zona 3 de West. Para que se dé el intercambio gaseoso que necesito, uno, pues que ingrese el aire, ¿cierto? O sea, que tenga un alvéolo o una estructura íntegra que me permita ese intercambio. Y dos, pues que tenga el flujo sanguíneo. Entonces, eso me va a dar un cociente que se llama el cociente BQ, que BQ significa ventilación y Q es la manera como universalmente se define el flujo sanguíneo, ¿cierto? O la perfusión. Entonces, cuando yo hablo de perfusión es la cantidad de sangre que está llegando a un tejido. La ventilación, pues la cantidad de aire. No necesariamente el hecho de que yo tenga ventilación me va a asegurar la perfusión. Y no necesariamente el que tenga perfusión me va a asegurar la ventilación. Necesito que las dos estructuras estén acordes. Entonces, este estudio o este análisis del Dr. West permitió a través de estas zonas poder identificar unas zonas en las cuales el intercambio gaseoso es más efectivo en virtud de la cantidad de sangre que se está recibiendo y de las características del alvéolo. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que a nivel de los ápices del pulmón hay una mayor ventilación, es decir, los alvéolos van a estar más distendidos y van a tener la posibilidad de recibir mayor cantidad de aire, ¿cierto? Entonces van a ser zonas mejor ventiladas. La zona media, pues es la zona de la mitad, entonces es una zona que como está cerquita al corazón, va a depender de una manera un poquito más directa de los cambios de presión. Y la zona 3, como por el efecto de la gravedad, es una zona que va a tener más flujo sanguíneo comparativamente con las otras dos por el efecto de la gravedad, pero que ventilatoriamente entonces va a ser una zona que va a perfundir pues también muy bien. Entonces, estas 3 zonas lo que nos permiten a nosotros es identificar lo siguiente. Yo tengo el flujo sanguíneo acá, ¿sí? Entonces, aquí pues me lo están pintando como un poquito infladito, pero realmente esta zona 3 me va a decir que la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial ¿de quién? De la arteria pulmonar. Va a ser mayor porque tengo más flujo sanguíneo que la presión venosa y que a su vez estas dos presiones van a ser más altas que la presión del alvéolo. Es decir, que yo aquí el vaso sanguíneo lo voy a tener más hinchadito, más infladito respecto al alvéolo. Es decir, el alvéolo no me está ejerciendo. Acuérdense el video que les estaba mostrando y que los vasos sanguíneos van a estar como envolviendo al alvéolo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un alvéolo que se distiende mucho, si tiene una presión muy alta, ¿qué va a pasar con el vaso sanguíneo? Me lo va a espichar, me lo va a comprimir. Entonces, puedo tener ventilación, pero si el vaso sanguíneo está colapsado, pues no voy a tener perfusión. ¿Listo? Entonces, aquí en la zona 3 yo voy a tener una mejor, en cuanto a este cociente que va a ser de 0.8, yo voy a tener predominantemente una mejor perfusión que ventilación, ¿sí? Pero no queriendo decir que no se dé. Claro, me está llegando muy buen flujo sanguíneo, pero ese flujo sanguíneo tiene una presión alta, lo cual hace que yo intercambie mayor cantidad de gases en esta zona del pulmón. ¿Listo? La zona 2 es una zona que va a estar más dependiente del flujo sanguíneo del corazón. Entonces va a depender más de la sístole y de la diástole. De tal manera, aquí teniendo esto como entrada, que a medida, teniendo acá este lado como entrada, que a medida que el corazón bombea, o sea, yo tengo la sístole, entonces
llega más sangre, se me infla. Si ven ustedes que casi las 2/3 partes del vaso sanguíneo dentro del alvéolo, y dentro pues ya ustedes saben que lo está rodeando, ¿cierto? Es como para mostrarles que cuando se insufla mucho el alvéolo pues puede llegar a comprimir el vaso sanguíneo. Entonces, cuando se bombea la sangre del corazón, se amplía este vaso sanguíneo por la onda de pulso y le está llegando más sangrecita a esta zona. Pero cuando viene la diástole, entonces la presión alveolar supera a esta presión arterial y se colapsa el vaso sanguíneo. Pero eso sucede solamente en un fragmento. Entonces, en la zona 2 yo voy a tener que la presión arterial va a ser mayor que la presión alveolar y esta a su vez va a ser menor, va a ser mayor que la presión venosa. ¿Listo? Digamos que esta es la zona donde se va a dar mejor el intercambio. Y la zona 3, como les Profe. estaba... ¿Sí? Qué pena interrumpirla, es que en el libro nos menciona que la parte apical del pulmón está en la zona 2 y ahí en la imagen nos menciona No, que es la zona 1. No, la zona apical es esta. Estas gráficas las acabo de sacar de internet y esto, las zonas son así. Está la zona 1, la zona 2 y la zona 3. No sé si el libro tiene algún error, tomas una foto y me la mandas, pero esto sí, estoy 100% segura de que esto es así. Esto es así. Profe, entonces La ya zona lo 1 es la zona apical, son los ápices. De hecho, esto es tan cierto como que ustedes revisan tuberculosis y podrán darse cuenta que el Mycobacterium tuberculosis aerobio total tiene una predilección para fijarse en los ápices pulmonares, porque precisamente esa es la zona que es más ventilada. Entonces, al ser una zona más ventilada, tiene una mayor presión de gas dentro de sus alvéolos y eso es lo que va a hacer que cuando se inspira, el alvéolo se llena de aire bastante y ejerce una presión que termina colapsando. Por eso la gráfica la están observando así, que en la inspiración se colapsa el vaso sanguíneo y por eso es una zona que podríamos determinar como una zona de un shunt fisiológico o de un espacio muerto fisiológico, pero pues a la hora la verdad no es que sea así, pero sería casi que patológico, porque fíjense ustedes que al colapsarse justamente en la inspiración, entonces hay una obliteración al flujo sanguíneo importante, no total, importante, y es lo que va a impedir que entonces el flujo pase de la manera como lo estábamos viendo. Esto es importante que lo tengan en cuenta, es fisiología un poquito más avanzada, pero me parecía chévere que lo supieran. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, ¿por qué cuando se pone alguien de cúbito prono se mejora esta perfusión? Son varios factores. Son varios factores. De hecho, justamente mañana tengo una charla. Quisiera invitarlos, pero yo soy la conferencista, pero es una charla que hace parte de un diplomado de cuidados intensivos de médicos generales. Pero había pensado darles la charla a ustedes la próxima semana. Hay un estudio que es el estudio PROCEBA, que es el estudio del 2011 del doctor Gerlain, y es el estudio que permitió aplicar la posición prono en pacientes con SRA, fundamentados precisamente en la acción que ejerce la gravedad sobre los pulmones, y en posición prono la capacidad de distensión del alvéolo es mejor, el corazón está reposando sobre el esternón, lo cual le resta peso a los pulmones y también se va a mejorar el flujo sanguíneo. Serían las tres principales razones por las cuales en posición prono mejora el paciente, y ese es parte del estándar de tratamiento para los pacientes de SRA, que son los pacientes de COVID que ahorita estamos manejando. Esa charla es de 4 horas, pero trataré de que sea mucho más corta para ustedes y se las daré en cualquier momento de la otra semana antes de que se me olvide todo lo que voy a decir. Hice una recopilación como de 40 artículos para montar esa charla y me parece pues que es valiosa para ustedes. Mi charla es de coronavirus, epidemiología y fisiopatología, no más. Entonces, eso, pero si buscas el estudio, se llama el estudio PROCEBA, con B pequeña, y ahí puedes ampliar un poquito más. Fue un estudio que se hizo en Francia, en unidades de cuidados intensivos en Francia y una unidad de cuidados intensivos en Barcelona. Fueron un poquito más de 500 pacientes, 2 brazos, supinos y pronos. El prono son 16 horas, 8 supinos,
Y lo más importante fue que mostró una disminución significativa de la mortalidad a los 28 días, 28 y 90 días. Y en la posición prono puede incluso prolongarse hasta 28 días. Pero esas son las razones por las que se mejora. Profe, ya mandé por el Listo. grupo la parte del libro que decía eso, ¿Qué? que en la parte apical era la zona 2. Sí, mándemelo. Lo mandé Pero por el grupo donde estás, de hay que fisiología. leer. Vamos a ver qué dice. Dice, por tanto, el flujo sanguíneo. Ok, dice, pero si leemos más arriba, dice, la presión sanguínea apical de 10 milímetros de mercurio es mayor que la presión cero del aire alveolar, de modo que la sangre fluye a través de los capilares apicales pulmonares durante la sístole cardíaca. Por el contrario, durante la diástole, la presión diastólica es de 8 milímetros de mercurio a nivel del corazón. ¿Este es el libro? Sí, es la versión 2016. Por lo tanto, el flujo sanguíneo a través de la parte apical del pulmón es intermitente, de modo que hay un flujo durante la sístole. No, este flujo es de la zona 2. La zona apical es la zona 1. La zona 2 comienza en los pulmones normales aproximadamente 10 centímetros por encima del nivel medio del corazón y se extiende. Mira, ahí lo está diciendo. El flujo sanguíneo de la zona 2 comienza en los pulmones normales aproximadamente 10 centímetros por encima del nivel medio del corazón y se extiende desde ahí hasta la parte superior de los pulmones. Pero aquí pareciera como si lo estuvieran dividiendo solo en dos zonas. No puede ser. Dame un segundito. ¿Qué página es? El mío está en inglés, pero vamos a mirar. ¿En qué parte leíste eso? ¿Qué capítulo? ¿Cómo se llama el capítulo? En mi libro en inglés está en la página 1240. ¿Cómo se llama el capítulo? Ya te lo digo. Circulación pulmonar, Capítulo función 39. Ya, vamos a ver qué ahora acá. Capítulo 39 en el subtítulo que dice zonas 1, 2 y 3 del flujo sanguíneo pulmonar. Bueno, vamos a... De hecho, yo tengo el libro de West. Creo que lo tengo aquí. Es la de fisiología cardiovascular. No, lo tengo abajo. Zonas de West. Fisiología pulmonar. Relación entre ventilación, perfusión, BQ. Aquí estoy abriendo algo de internet. No. Vamos a ver si ya abrió. Sí. El capítulo es... circulación pulmonar. Anatomía, vasos, bronquios, sangre en los pulmones, distribución normal, efecto de la presión hidrostática, arteria. Mire, si tienes acá está el libro. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, aquí dice. Zona 1. Entonces tengo la presión alveolar, arteria, vena. Zona 2, lo que les estaba diciendo que va a depender. Y miren ustedes acá cómo se angosta precisamente pues por la presión, los cambios de la presión sistólica y diastólica, y la zona 3. Los mecanismos del flujo de sangre en las tres zonas del pulmón. La zona 1 es donde no hay flujo, donde la presión del aire alveolar es mayor que la presión arterial. La zona 2 es una zona de flujo intermitente,
donde la presión arterial sistólica se eleva por encima de la presión del aire alveolar, pero la presión diastólica cae antes de la presión alveolar. Y la zona 3 es una zona de continuo flujo donde la presión arterial y la presión capilar pulmonar, que es la PPC, permanecen mayores que la presión alveolar. Zona 1, 2 y 3 de flujo. Los capilares en las paredes alveolares están distendidos por la presión sanguínea dentro de ellos, pero simultáneamente son comprimidos por la presión del aire alveolar, pues que se encuentra o sea, los comprime hacia afuera. Presión de los capilares. Bueno, los capilares aquí están diciendo zona 1, donde no hay flujo. Lo que el doctor quiere saber es si es el ápice, ¿cierto? Flujo arterial, sistólica presión en la zona 3. Normalmente en los pulmones, ok, entonces mira lo que está diciendo acá. Tienen que leer completo, ok. Normalmente los pulmones tienen solo 2 y 3 zonas de flujo. La zona 2, que se refiere como la zona intermitente. Por eso les estaba diciendo hace un momento que si lo tomamos en sentido literal, como les estaba contando acá, esto sería una zona patológica, ¿cierto? Porque diríamos que la zona 1 es una zona que ventila pero que no perfunde. Y eso sería lo mismo que decir que yo tengo un trombo aquí. Y sería, por ejemplo, una explicación con independencia de la zona que yo esté hablando, que yo tuviese una patología que se llama un tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar me está causando un espacio muerto. Y me está causando un espacio muerto porque la sangre no está llegando, que es lo mismo que estamos viendo acá, pero el aire sí está entrando. Y ese tromboembolismo pulmonar es una, por ejemplo, de las patologías que estamos viendo asociadas al COVID. ¿Por qué? Por la inflamación de los vasos sanguíneos. Se forma un trombo y me tapona los vasos sanguíneos. Coincidiría, por ejemplo, con que fuera a nivel de los ápices. Entonces, lo que el libro le está diciendo, doctor, es que si tenemos en cuenta esta consideración, esta zona sería patológica. Entonces, por eso se prefiere dividir el pulmón para este ejemplo y para que sea en términos académicos más sencillos para ustedes que apenas están aprendiendo, asumir que el pulmón tiene solamente 2 zonas. Una zona 2 donde existe este flujo intermitente y una zona 3 donde el flujo es continuo, obviando esto, pero esto claramente ocurre dentro del pulmón. Eso es lo que le quiere decir el libro. Si usted lee completo, entonces puede entenderlo. Normalmente los pulmones solo van a tener 2 a 3 zonas de flujo. La zona 2 que corresponde a un flujo intermitente, que lo van a tomar como la zona de los ápices, y la zona 3, donde va a ser la zona de flujo continuo. Y en todas las otras áreas. Por ejemplo, una persona que se encuentra en posición de pie, la presión arterial en el ápex va a ser de 15 milímetros de mercurio menos que la presión al nivel del corazón. Sin embargo, la presión sistólica apical es solo 10 milímetros de mercurio, 25 milímetros de mercurio al nivel del corazón, menos 15 la presión, la diferencia de la presión hidrostática, y estos 10 milímetros de mercurio de presión sanguínea apical van a ser mayores que la presión cero del aire alveolar, lo cual pues va a permitir que se dé el flujo sanguíneo durante la sístole cardíaca. Eso es lo que le quiere decir. Pero eso claramente, mira, si leemos acá, zona 1, flujo sanguíneo ocurre solo bajo anormales sobre condiciones anormales. Entonces, en la zona 1, el flujo sanguíneo, lo cual significa de que no hay flujo en cualquier tiempo durante el ciclo cardíaco, ocurre cuando la presión arterial sistólica es también más baja que la presión alveolar, y esto pues esto también va a ser alto para permitir el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si una persona se encuentra de pie y está respirando en contra de una presión positiva, como por ejemplo cuando les ponemos el CPAP, entonces eso va a hacer que la presión del aire intraalveolar sea al menos de 10 milímetros de mercurio mayor que la presión normal, pero la presión arterial sistólica pulmonar es normal. Entonces, esto son las zonas que son reclutables. Normalmente, y eso por eso vuelvo y les digo que sería patológico tomarlo, es una zona donde el flujo sanguíneo es muy bajito. Son áreas que son mejor ventiladas que perfundidas. Pero eso significaría que tendríamos los ápices para nada, no nos servirían para nada. Entonces, son zonas que sabemos que están poco perfundidas, pero bien ventiladas. Pero claramente es una zona donde hay intercambio gaseoso.
Solo que para efectos académicos y de entendimiento para ustedes, como les digo, mientras van avanzando en este proceso, podrán entender entonces cuáles son los eventos que ocurren en cada una de estas regiones. Y por eso está tomando el autor en este libro como si solamente en el pulmón encontráramos estas dos zonas, de aquí para abajo. ¿Listo? Pero claramente esa zona existe y es la zona 1 y es donde tengo mayor cantidad de oxígeno, de aire, que de flujo sanguíneo. ¿Claro? Sí, señora. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan pendiente? Bueno, siendo así, entonces el lunes nos vamos a ver en la mañana con los grupos de exposición de órganos de los sentidos. ¿Listo? El lunes nos vamos a ver a las 8 de la mañana. 8 lunes es festivo, ¿cierto? Profe, una pregunta. ¿Son todos los grupos de exposición de órganos? Sí, sí, porque esta semana es la última semana que tenemos, ¿cierto? Y el parcial es el viernes, es esta semana. O sea, órganos entrarían en el parcial. Eso sería lo último. Claro. Y les voy a hablar un poquito del control respiratorio del sistema nervioso, que eso nos falta para hablar. Obviamente ustedes han leído y releído todos los capítulos y se lo saben de memoria y todos los capítulos entran en el quiz. Y el lunes nos vemos entonces con órganos de sentidos, terminamos el lunes y ya lo que nos queda entonces es fijar la fecha del parcial para que les quede el resto de semana para sus otras actividades. Profe, yo tenía una pregunta, pero del artículo que envió por el grupo. Dígame. Es que decía que una de las causas del síndrome de respiración era, bueno, es pulmonar, pero una era pancreatitis. Quisiera saber por qué la pancreatitis. Por alteración del pH. Ah, ok. Todo eso conlleva lo mismo. Entonces, si hay una alteración del pH, entonces el cuerpo busca a través de un estado respiratorio eliminar el dióxido de carbono, regular el nivel de hidrógenos y entonces la pancreatitis es una patología que particularmente es mortal. Entonces puede llevar al paciente a la muerte por un shock séptico. Y en la sepsis hay una plegia de los vasos sanguíneos, hay un aumento de las presiones, hay una fuga de proteínas y de líquido a través de los vasos, entonces eso va a ocasionar algo que se llama un edema intersticial, un tipo de edema pulmonar. Entonces eso va a terminar alterando el intercambio gaseoso y puede llevar a la muerte del paciente. Sí, Andrea, yo sé que el lunes es festivo. ¿Prefieren el lunes? ¿Prefieren el lunes o dar clase martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado el parcial? No, profe, está bien el lunes. Claro, el lunes lo vemos, sí. Son temas corticos, súper chéveres y ya se olvidan de fisiología para que puedan estudiar con calma el resto de la semana. Sí, profe. Yo pienso en ustedes, yo también fui estudiante, entonces prefiero las cosas así. O sea, el parcial quedó para el sábado, ¿no? Es que no probablemente, es que no he revisado acá, tengo que mirar con Rubén y con Andrea y reviso con ellos, pero tentativamente, o podría ser el viernes, dejémoslo para el viernes de una vez, venga y apunto acá, viernes parcial, y fijamos la hora luego. Como nosotros tenemos clase en la tarde, parcial. Entonces, viernes 6, parcial de fisio. ¿Listo? Hola. Esto, pues, que si lo podría dejar para el sábado, por lo que es que el viernes tenemos el de inmunología, entonces, para que no los quede tan pesado. Es mejor que lo dejemos el viernes para que yo pueda alcanzar a subir calificaciones. Colabórenme con eso. No les va a quedar pesado porque les va a quedar el resto de la semana para estudiar. Ya mañana sábado tienen para estudiar, domingo tienen para estudiar. Bueno, si quieren el viernes en la mañana, Andrea Dávila, ustedes se ponen de acuerdo, por ahora para mí es el viernes, si ustedes se ponen de acuerdo
si lo quieren en la mañana o en la tarde. No tengo problema con eso. Bueno, lo único es que si están interesados, entonces, los que estén interesados, porque eso no es obligación. Entonces, en el curso de la semana organizamos la charla, trataré que sea más cortica, la de coronavirus. Ustedes me dicen si están interesados y qué día podría ser y les doy la charla. Eso es extra, eso es información general. Solo pues que la voy a dar para esta gente, pues quisiera enseñarles a ustedes eso. Vale, profe. Profe, una pregunta antes de Señor. nada, una pequeña que me surgió. Esto, el shunt alveolar con el shunt fisiológico cuando la saturación del 98% y el 2% se mezclaba para dar una presión de 95 miligramos de mercurio, son diferentes, ¿verdad? Uno es patológico, o sea, el shunt alveolar es patológico, ¿verdad? Al no tener una... Sí, a lo que la generalmente se va a perfusión hacer. es... El otro es fisiológico. El otro ocurre pues precisamente por la mezcla y fíjate que está más es por la ventilación, por la perfusión que por la ventilación. Entonces, los shunt, o sea, o los estados de hipoxemia, nosotros podríamos identificarlos de acuerdo a las causas. Uno, el oxígeno no está entrando. ¿Por qué? El paciente está con una broncoaspiración, tiene un edema de la vía aérea, el aire no está entrando. Dos, tiene una alteración en las células, lo que pasa con el edema pulmonar o con esta enfermedad. Hay una alteración en el epitelio del alvéolo. Entonces la célula no se está produciendo la sustancia tensoactiva, hay una infiltración por interleuquinas, por citoquinas, por neutrófilos, por células inflamatorias. Eso trae como consecuencia que el espacio entre el alvéolo y el capilar esté alterado. Entonces el oxígeno sí está entrando, pero no está pasando a la sangre. Otra causa, tengo anemia. Entonces el oxígeno sí está entrando, pero no tengo suficiente transportador. Entonces, ¿cómo le llevo oxígeno a todas las células? Otra causa, el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, entonces se formó un trombo y ese trombo viajó por los vasos sanguíneos del pulmón y tapó una arteria que le llevaba el flujo sanguíneo a un montón de alvéolos. Entonces sí está entrando el aire a los alvéolos, pero no está pasando, entonces está alterando la relación ventilación-perfusión, ¿ves? Entonces, o tengo todos los componentes sanguíneos, los vasos sanguíneos, el nivel de hemoglobina bien, pero tengo una enfermedad como una fibrosis quística o el paciente tiene un estado de fibrosis por el cigarrillo o el enfisema. ¿Sí ves? Entonces son múltiples las causas. Profe, pero cuando ya, o sea, cuando es un enfisema, una fibrosis quística, ahí se están rompiendo los tabiques del Claro, pulmón. Bueno, entonces eso. el problema es el alvéolo. Entonces, ya como tal, entonces ahí sería, estaba más o menos, encontré unos datos que decía que la ventilación, bueno, es ventilación sobre perfusión, ¿verdad? Entonces Sí. decía que cuando la ventilación sobre perfusión es igual a infinito, es un espacio muerto patológico, ¿verdad? O sea, cuando La relación es de 0.8. cuando ujú, ese es normal, sería 0.8, Sería el normal, pero 0.8. cuando, entonces 0.8 es la normal, 0 ese es el shunt alveolar o patológico. Ese 0.8 lo encontraría yo en la zona 2 de West, justamente. Entonces, es que no tengo acá, es que yo no tengo acá tablero en el computador, si no les hacía la tablita. Voy a hacer la tablita en un libro, en un cuaderno, y se las voy a mostrar con las zonas de West. Entonces, correlacionando la expresión de oxígeno, dióxido de carbono, pH y el coeficiente, ventilación, con un eje XY, para que puedan ustedes entender, y ese cociente. Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí en el chat no hay nada. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos.